En este vídeo podréis ver cómo con estas varillas y un trozo de metal vamos a hacer un guiño al mítico portón del CSL del BMW M3 G46, pero para hacerlo aún más difícil e interesante lo vamos a hacer en la parte alta del portón de un BMW E36 Touring. Por supuesto, como siempre, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del vídeo porque vamos a ir explicándolo todo paso a paso para que puedas hacerlo tú mismo en casa. ¿Qué pasa, familia? Ya estamos por aquí de nuevo, espero que estéis todos muy bien. Primero de todo, agradeceros todo el apoyo que estáis sintiendo o que estáis teniendo con el canal últimamente, porque está subiendo bastante. Por eso yo estoy aquí grabando de nuevo, porque como sabéis y como digo siempre, esto es una cadena y si vosotros me apoyáis, yo estaré aquí para traeros todos los vídeos que pueda. En fin, dejemos el peloteo, vamos a trabajar en el coche, como sabéis, la ranchera del Yayito. Vamos a hacer el alerón trasero en chapa, muchos ya lo sabéis, pero para los que no lo sabéis lo digo, yo me llamo Abel, estáis en Aeromagic y vamos a hacer tuning. Pues vamos a ponernos con ello, pero antes, ya hicimos la talonera en chapa, esta talonera está hecha totalmente con metal y para el que no haya visto el vídeo, no lo busques todavía porque al final de este mismo vídeo que estás viendo te lo voy a dejar solo para que pinches y te diriges automáticamente al vídeo donde hicimos todo el trabajo artesanal de esta talonera, como digo, con metal. En fin, tenemos esta terminada totalmente con imprimación incluso, tenemos esta que solo me queda imprimación, que no le he dado porque la voy a dar junto con el alerón. Pero vamos a lo que nos interesa en este vídeo, el alerón trasero. Este coche es un poco complicado porque si os fijáis el techo trae una caída y de pronto cae muchísimo más. Y esto hace que la trasera sea un poco rara. El coche ya trae un alerón, creo que no se ha notado mucho el corte. A ver, el coche trae este alerón, ¿vale? El cual, si os fijáis, me rompe mucho la línea que trae lo que es el techo del coche, ¿no? De pronto trae el coche caída y te ves el alerón ahí hacia arriba. ¿Qué pasa? Soy muy meticuloso con estas cosas. Y os voy a explicar una cosita sobre las líneas, o por lo menos yo lo veo así. Si el coche trae caída hacia abajo y pones el alerón respingón hacia arriba, eso hace que el coche cuando esté aparcado parezca que tiene el culo más alto, ¿vale? Es el efecto óptico. Os lo voy a demostrar. Si tiramos de aquí, a ver si no lo caigo. Vale, he tenido que dar otro corte de cámara. Si tiramos de aquí que lo he levantado un poco más, se ve aún más feo, ¿no? Parece que el coche tenga el culo aún más alto. Bueno, más feo depende del gusto de cada uno. Por ejemplo, a este coche no le pega un alerón tirado hacia arriba. Cuando metes un kit de aletas remachadas o metes algo más agresivo, sí mola que los alerones estén hacia arriba. Pero en este coche no. Y si lo bajamos un poco más, que voy a intentar cortar la cámara otra vez. Fijaos lo que os digo, parece que el coche esté más bajito del culo. ¿Qué pasa? Que así está bastante feo, ¿no? Porque hace aquí, esto trae una línea, el portón trae otra, el alerón trae otra. Así que vamos a intentar hacer un mix, ¿vale? Vamos a hacer un rebujo para que nos entendamos de las dos posturas y vamos a seguir la línea del techo y creo que al final levantaré, cuando ya caiga lo que es la línea que trae, ¿no? Creo que al final levantaré un poquito. No lo sé, y digo no lo sé porque tengo que confesaros que no tengo ni idea de la línea que le voy a dar. Esto va a ir sobre la marcha. También os confieso que nunca he hecho un alerón con metal, a ver cómo nos sale. Soy nuevo en esto también. Así que nada, voy a darle al coche un poquito para adelante, voy a ponerme aquí una mesa aquí detrás y nos ponemos con ello a ver qué sacamos de todo esto.
Bueno, pues vamos al lío. Vamos a hacer la primera prueba. La vamos a hacer con varillas roscadas, ¿vale? Varillas de rosca de diferentes medidas. Voy a intentar darle forma y después forrarlo con chapa. Como veis, hemos limpiado ya toda la zona, la hemos dejado en chapa viva, menos este trocito de aquí, porque no quiero tocar en el techo, que ya lo tenemos imprimado, bien rematado. Y como voy a quitar el maletero después para terminar de soldar, ya la limpiaré bien, ya que no voy a llegar soldando aquí arriba, sino que yo creo que nos quedaremos por aquí o por aquí, no sé. Ahora veremos. En fin, vamos a lo que vamos. Empezamos a doblar varilla y a ver qué sale. Bueno, pues primer intento fallido. No me vale soldar la varilla en el centro porque, como habéis visto, se rompe y a la hora de curvarla no hace la curva perfecta, ¿vale? Porque aquí tiene más tensión, por ejemplo, que en este trozo, y la hace diferente. ¿Qué solución tengo? Pues una varilla que sea entera, ¿vale? Esta no es una varilla roscada como esta, que tiene rosca, es una varilla lisa y la cual no viene muy derecha. Como podéis ver, vienen como onduladas porque estas varillas se utilizan para otra cosa. Pero claro, a la hora de curvarla va a coger la misma tensión y me va a hacer la curva perfecta. O sea, no es mala la técnica que llevamos, ¿vale? Pero vamos a ir cambiando algunas cositas. Aquí, como habéis visto, hemos puesto una varilla roscada finita y diréis, ¿por qué una varilla fina y marcando esto por aquí? Pues porque va a ser, cuando pongamos chapa, el escaloncito que nos quede, ¿vale? Para que se vea que es como un alerón puesto encima, que no quede alisado, que es lo que se va a ver bonito. Os explico mi idea. Si lo miras desde aquí, desde el lado, que venga un poquito con la curva que viene aquí. Y después vamos a hacer otro nervio que venga con la que viene allí, ¿vale? Para que aquí haga como un doble canto. Bueno, ya lo iréis viendo mediante lo vamos haciendo. Así que nada, cambiamos de varilla roscada a varilla lisa.
Bueno, pues vamos a parar un poquito porque creo que estamos corriendo demasiado. Es mucho trabajo, mucha cámara rápida, pero no encuentro otra forma de querer enseñároslo bien y que lo entendáis o que sepáis el trabajo que tiene esto. A ver, un pequeño resumen. Pintamos con pintura con imprimación electroestática, la que permite soldar, pintamos todo esto para cuando tapemos aquí que ya se quede protegido. Evidentemente después taparemos por aquí debajo y podremos pintar la que vamos a poner aquí. Estos puntos que están aquí están donde pisa el cristal, pero no pasa nada porque después haremos unos agujeros en el cristal y le echaremos silicona, mucha silicona ahí para que no entre agua y no estorbe. Que no, que broma. Esto solo está para aguantarnos ahora el filo, para que no se nos mueva. Como veis, ya tenemos la inclinación que quería aquí, se va poniendo recto hasta que hace la curvita esta de aquí. El tema de líneas, este coche, como digo, es complicado porque si os ponéis aquí, el techo trae un plano, el alerón o lo que es el soporte para el alerón cae, así que hemos respetado esta línea que viene por aquí para que baje con el alerón. Y esta que está aquí es la que va a continuar con la que trae el vierteaguas, ¿vale? Si nos ponemos aquí, ¿veis? Tenemos las dos líneas del vierteaguas. O sea, haremos un pequeño planito aquí y ya plano para acá, para que continúen con las líneas del coche. Como digo, es un coche muy complicado porque tiene unas formas muy raras de aquí arriba y es difícil sacarle un diseño de alerón. Pero yo creo que este nos va a quedar perfecto. O por lo menos a mi gusto, ¿no? A mi manera de ver. Cuando lo ves desde aquí, la verdad que se me antoja de tirarle chapa y hacerle como una entrada de aire para que entre aire por aquí, pero no es algo que pegue con este coche. Después entenderéis por qué el alerón hace tanta curva y lo que vamos a hacer aquí, porque estoy siguiendo una idea, estoy siguiendo un diseño que lo diré al final si me sale, porque todavía no sé si lo tendré que arrancar todo. Por ahora me gusta, ¿vale? Tiene muy buena forma, se ve muy respingón hacia arriba, pero porque falta la parte alta, pero creo que está bastante integrado. Así que nada, vamos a seguir poniendo chapas, esta vez la parte de aquí arriba, para después poder quitar el portón y seguir soldando chapa por debajo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you... Y ya lo tenemos forrado, tenemos toda la parte alta hecha y todo comprobado para que esté igual de largo. Fijaros que lo voy a comprobar rápidamente. Las uniones nos valen, ¿vale? Para saber lo que está separado uno de otro, o sea, las uniones son igual de grandes todas. Así que si ponemos por aquí el peine de formas, por ejemplo, en esta unión tenía que darnos la misma medida. O si lo ponemos en esta, que es diferente a la central, ¿vale? Ahí que lo enfoque, y lo pondríamos en esta y tenemos la misma curva. O incluso en el último, que es la que es más pequeñita. Si la ponemos por aquí, tendremos que tener la misma curva que tenemos aquí, ¿vale? Eso quiere decir que el alerón está completamente derecho, así que vamos a quitarlo del coche y vamos a soldarlo fuera y le vamos a poner la chapita que nos queda por aquí debajo. Eso sí, antes de poner esta chapita vamos a tirarle imprimación a todo lo que es la parte interior para que quede protegida y, como digo, ya después ponemos su chapa, que una vez que la tengamos soldada podremos echar ya la masilla. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief.
They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Así ya lo tendremos soldado, ya lo tenemos repasado, ya está todo en una sola pieza, ¿vale? Como veis, como dije, hemos dejado aquí para que parezca que es un alerón que has puesto encima, ¿vale? Esto lo repasaremos un poquito después, cuando echemos la masilla. Tenemos los nervios que van a continuar con el vierteagua, pero os voy a dar un consejo, ¿vale? Ya que yo hago estos vídeos para que aprendáis, para que lo hagáis vosotros mismos, voy a dar un consejo porque he tenido un fallo en el diseño. He puesto antes la parte de aquí arriba, después he puesto la de abajo, la he tenido que soldar por aquí y me ha costado la vida repasar todas las esquinas estas. Incluso aquí solo he puesto estos puntos que para nada se van a soltar. Después rellenaremos un poquito el filito de masilla, ¿vale? De masilla metálica que agarra muchísimo en el hierro. Porque repasar todo esto si hacemos un cordón, aparte de que bombearíamos mucho la chapa, es una locura y ya os aseguro que con estos puntos, como digo, no se van. Aquí hay un poquito de óxido superficial de la chapa, que una vez que lo limpiemos para ahora dar imprimación y demás quedará perfecto, eso no es problema. También podéis ver desde aquí cómo esto está un poquito tumbado y se va poniendo recto para hacer la curva, igual que aquí. Tenemos que repasar un poquito, ¿vale? Ahora con la pasta ya daremos la forma para que quede perfecto. Desde atrás ya lo tenemos todo derechito, desde aquí también podéis ver lo que digo de la curva hacia detrás. Y como decía, el mejor consejo que os puedo dar es que no tengáis el mismo fallo en el diseño que yo. Hay que soldar ante la chapa de abajo, desde aquí arriba, para poderla soldar entera y después ponéis la de arriba. Así os evitaréis todo el mal trago que he pasado yo para terminarlo por debajo. Bueno, ahora, ¿qué nos toca? Vamos a tirar la masilla. Como sabéis, yo siempre doy una capita de masilla de estaño, masilla de aluminio finita, que es la que mejor agarra en la chapa viva, tal como está aquí lijada, y después masilla de acabado. Pero si eres chapista y entiendes del tema y estás viendo lo que hacen las luces aquí, dirás, esta soldadura está harta, aquí hay un plano, esta está harta, aquí hay un plano, porque si hago así, o mejor por aquí, a ver si desde aquí lo cojo bien,
¿Veis? Hay como unos baches hacia allí. Hacia aquí está perfecto, pero hacia allí hay como unos baches. Entonces voy a quitar el portón, lo voy a poner aquí en la mesa. Voy a coger la máquina de sacar golpes y lo vamos a enderezar un poquito para que nos entre la mínima capita de masilla posible.
pues hasta aquí hemos llegado, pero no te vayas todavía, porque ahora voy a grabarte el alerón para que lo veas desde distintos ángulos, para que veas lo que he querido plasmar en este coche o en este alerón. He querido hacer un guiño, como dije al principio del vídeo, un guiño al portón del CSL, del E46, pero como dije al principio de este vídeo también, respetando la caída del techo y levantando lo mínimo, ¿vale? Para que se vea bonito mi forma de ver. A mí me encanta, al igual que a su dueño, y espero que a muchos de vosotros también. Y si no os gusta, de verdad lo podéis decir, que no me enfado. Si algo tiene este canal es el respeto, aceptar críticas, y no voy a tener represalias con nadie, al contrario. Valoro mucho la sinceridad y valoro mucho a la gente con personalidad, y si no le gusta o si no te gusta a ti, dilo, escríbelo o ponlo, que no tenemos problema ninguno. Al igual que si te gusta, también ponlo. Voy a despedir el vídeo ya antes de dejaros las tomas. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por aguantar lo que hacemos, por aguantar estos tostones de trabajo. Como veis, cada vez intento currármelo más y creo que me merezco ese like o ese comentario o cualquier cosa que interactúes con nosotros para que YouTube se dé cuenta que estamos ahí y nos muestra a más gente. En fin, lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Os dejo con las tomas del alerón y nos vemos muy pronto.